Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Todo a Pulmón. Los acompaña Marta Yolanda Díaz Durán y qué gusto saber que yo también estoy acompañada de Michelle Fernández, que me cuenta que ya compartió nuestro programa, al igual que Shatsi Gutiérrez. Edgar Danilo Ruiz Morales no me dice que haya compartido, pero estoy segura que ya lo hizo porque es de los que suele dar casi desde que comienza Todo Pulmón la batalla de las ideas junto conmigo y con Jorge cuando nos acompaña, porque también quiero agradecerle a Walter Fer Flores, que también me dice hola, ya compartido, porque hoy, como se darán cuenta, me va a acompañar María Dolores y no Jorge, porque de nuevo, pues como les comentaba, está ahorita con ciertos compromisos laborales importantísimos para que podamos nosotros en Libertópolis continuar llegando a ustedes sin falta. ¿Por qué? Porque nosotros amamos Guatemala, sí, y nosotros no vivimos de de los tributarios de los tributarios de ningún país, no vivimos a base de donaciones, consultorías, asesorías con organismos internacionales o supranacionales, ni nada por el estilo. Nosotros nos ganamos como se lo gana usted, haciendo el esfuerzo, en este caso el de nosotros, un esfuerzo mental por aclararnos las ideas, que es el fundamento de toda vida moral, como bien lo dijo Blaise Pascal. Y también de otras formas lo dijeron antes que él, por supuesto, Aristóteles y posteriormente Ayn Rand. Pero lo que sí queda claro es que pensar, por supuesto que implica un esfuerzo. Pensar es un trabajo, más aún si queremos pensar objetivamente como debemos hacerlo, si queremos alcanzar nuestros objetivos. Pero bueno, ahí voy camino a una de mis digresiones, pero lo único que les quería decir es que el pensar también es un placer. Al final es una cosa interesante, los placeres cuestan, la felicidad cuesta, pero vale la pena, porque uno se disfruta la vida, disfruta su existencia y además de eso vive con un propósito. Y nosotros en Libertópolis tenemos un propósito, bien lo saben ustedes. Nosotros queremos vivir en un mundo de personas porque está claro y nosotros no los vamos a esconder ni ocultar detrás de los colectivos y mucho menos del, entre comillas, Estado. Esa abstracción por la cual nosotros nos encontramos como estamos, con tantos obstáculos en el camino para poder progresar. Pero bueno, regresemos a ese sueño nuestro. Queremos vivir en un mundo, porque no es solo para Guatemala, sino lo queremos para todo el mundo. Un mundo de personas libres, de personas responsables, con menos obstáculos en la búsqueda de su felicidad. Ese mundo, esa sociedad donde podamos cooperar, compartir e intercambiar en paz los unos con los otros, respetándonos mutuamente. Al final, bien lo dijo este liberal indígena, por cierto, este liberal mexicano del siglo XIX que llegó a ser presidente de México, Benito Juárez, que decía: el respeto al derecho ajeno es la paz. Y esa es una máxima que debería de ser repetida constantemente, en particular por todos aquellos que como nosotros quieren vivir en las condiciones que recién mencionaba yo. Pero obviamente existe un camino amplio que deberemos de andar juntos si es que queremos cambiar las cosas y no solo disfrutar del el placer de pensar y aclararnos las ideas. Quiero también agradecerle a Marco Cruz, a José Calderón, que también veo que ya han compartido Todo a Pulmón. Pero bueno, ¿cuáles son los temas que les traemos hoy? Por cierto que María Dolores me va a acompañar
en una parte del editorial, amigos. Qué maravilla, ve, de repente de 5 pasamos ya a 19 veces compartido todo a pulmón. Ya son varios los que se han sumado, se sumó ya el Iván de Orellana, se sumó Judith Rodríguez, se sumó Mary Torres de Escobedo. Me imagino que nuestro querido amigo, sí, Ramón Parellada, que ayer estuvo, como recordarán que nosotros lo comentamos, felicitándolo, estuvo celebrando un año más, una vuelta de 365 días a su vida, y que esperamos que sean muchos, muchos, muchos más esos años, Ramón. También Roberto García nos cuenta que ya compartió todo a pulmón, y veo varios que estoy segura que se han sumado. Osmas Cuters, bendiciones desde Los Ángeles. Muchísimas gracias, Osman, por favor, a compartir todo a pulmón, porque en particular queremos llegar a nuestros compatriotas en Estados Unidos, porque consideramos que ellos ya han experimentado, tal vez no conocen, nuestros compatriotas, muchos no conocen a profundidad por qué en Estados Unidos sí pueden progresar y no lo pueden hacer aquí en Guatemala. Al fin es la misma persona. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre Guatemala y Estados Unidos? Marito, ponga atención, por favor. Gracias, Marito. Pero bueno, ¿qué notas tengo para ustedes hoy? Pues bueno, hoy ha sido un día casualmente tranquilo para lo que estamos acostumbrados en nuestra Guatemala. Entonces, lo que me va a permitir esta aparente tranquilidad del día es poder profundizar en algunos temas, como por ejemplo en las elecciones, cuáles son todos los retos que tenemos que lograr superar en cuestión de pocas semanas. ¿Qué podemos conocer desde ya de aquellos que se están postulando, ya sea para presidente o ya sea para diputados? Y en particular, como bien saben ustedes, a nosotros nos interesa el profundizar en el caso de los diputados. ¿Quiénes van a llegar al Congreso de la República? Porque si algún día queremos vivir en esa sociedad que yo mencionaba hace unos minutos, lo que tenemos que hacer es cambiar el sistema de incentivos perversos. Y ese sistema solo se cambia desde el Congreso de la República. Eso si queremos hacer un cambio pacífico, que es el que nosotros promovemos desde Todo Pulmón y Libertópolis. Por supuesto que sé que eso es un cambio que lleva más tiempo, y tiene que pasar primero por el cambio de ideas. Por eso es que consideramos importantísimo que ustedes, además de compartir Todo a Pulmón por las distintas redes, por las redes que ustedes quieran, también que de boca a boca comenten lo que escuchan en nuestros programas e inviten a otros a que nos escuchen. Recuerden, en la 102.1 FM, que es desde donde transmitimos Libertópolis, Contravía M, Todo a Pulmón, Contravía PM, Más Negocios, Liber Viernes, todos los programas se transmiten desde la 102.1 FM Plus, porque ese plus es para sumar a sus vidas. No lo olvide. ¿Por qué Libertópolis está en la 102.1 Plus? Porque Libertópolis suma a nuestras vidas. Estuardo Zapeta, María Dolores Arias, Jorge Jacobs, Gloria Álvarez, José Fernando Orellana Huer y su servidora Marta Yolanda Díaz Durán. Estamos todos en la 102.1 Plus. No se confundan, por favor, e inviten a otros a que nos acompañen y que nos escuchen, que nos vean. Pero bueno, para que podamos hacer todas estas reflexiones a las cuales hacía yo mención. Obviamente, entre los temas de índole internacional, vamos a comentar la columna radial de Carlos Alberto Montaner, que hace un análisis de cuáles son los escenarios ante las circunstancias actuales, cuáles son los escenarios que le quedan a Nicolás Maduro y a su régimen en Venezuela. En particular, al ver ayer que serán muy bravucones a la hora de decir, cuidadito vos, Guaidó, cuando regreses preso te vas a ir, pero regresó, entró y ahora está convocando, como pues también lo comentábamos ayer con este enlace que hicimos
con Víctor Maldonado de Cedice hasta Caracas, Venezuela. Ayer, como pues ya él lo mencionaba, están convocando una nueva gran manifestación. Entonces, pues vamos a escuchar las propuestas de Carlos Alberto Montaner en lo que respecta a esos escenarios que le quedan a Nicolás Maduro. También, por supuesto, vamos a hablar de temas de corrupción, en particular, porque para mí esto es corrupción, apreciables oyentes. Lo que intenta hacer Jimmy Morales en lo que le resta al frente del Ejecutivo en nuestro país. Adivinen ustedes qué es lo que pretende hacer Jimmy Morales. Viajar a costa de los tributarios. Viajar, dice, a cambios de gobiernos en otros países, viajar a Estados Unidos, que va a visitar varias ciudades porque dice que quiere ir a conocer cómo están funcionando los consulados. Vaya, un presidente que se ha convertido en canciller de Guatemala. Qué cosa, ¿no? Como que si nos sobrara el dinero a los guatemaltecos, porque no es solo cuestión de pagar los pasajes del presidente y de sus familiares o funcionarios que lo acompañen, también de todos los agentes de la SAS que se lleva en estos recorridos. Pero bueno, en fin, amigos, con un poco más de detalle vamos a comentar de esto con María Dolores más adelante. ¿Qué otras cosas tenemos para ustedes? Pues bueno, había olvidado. Recuerdan que hace algunas semanas ya nosotros tuvimos un enlace telefónico con la embajadora venezolana designada por el gobierno interino de Juan Guaidó. Pues bueno, la buena noticia, porque a nosotros nos parece una buena noticia, es que la embajadora llega a nuestro país hoy. Entonces va a ser interesante porque va a ser Guatemala va a ser uno de los primeros países donde se va a recibir formalmente a la embajadora y se va a reconocer como la embajadora de Venezuela en Guatemala. En nuestro país, de los embajadores que han sido nombrados por Juan Guaidó. La embajadora es María Teresa Romero Cárdenas, que pues bueno, como nos ofreció cuando conversamos con ella vía telefónica hasta Miami, esperamos tenerla pronto aquí ya en nuestros estudios para poder platicar con ella con más detalle y más tranquilidad, y ya después de haberse asentado como embajadora reconocida de Venezuela en Guatemala. Y hablando de embajadores reconocidos, por cierto, Juan Guaidó designó a un economista que es muy conocido, me llamó la atención, un economista de la Universidad de Harvard y ex ministro de venezolano, Ricardo Hausmann, como enviado ante el Banco Interamericano de Desarrollo BID, con sede en Washington. Yo no recuerdo si entre los organismos internacionales que ya han reconocido al gobierno de Juan Guaidó se encuentra el BID, pero bueno, en fin, ya lo nombró, ya lo designó, y pues vamos a ver qué sucede en el BID, si lo van a recibir o no. Y bueno, vean las ironías del caso, y para terminar donde comencé, que es los temas de índole electoral en nuestra Guatemala, que vamos a conversar hoy con un poco más de profundidad con ustedes, además de que con nuestro invitado, si estoy en lo correcto, que es Omar Barrios, vamos a conversar, por cierto, acerca de toda esta situación que se ha dado a raíz de que los magistrados, la mayoría de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, rechazaron la solicitud de antejuicio en contra de Sandra Torres. Y eso lo vamos a comentar junto con las acciones que ya les mencionábamos nosotros ayer brevemente en todo a pulmón, las acciones que emprendieron en contra de varias personas, los señores de la UNE, incluida Sandra Torres. Recordarán que les comentamos que interpusieron ya acciones en contra de Juan Francisco Sandoval, el director de la FESI, Juan Francisco Solórzano Fopa, ex superintendente de Administración Tributaria Terrorista en Guatemala, que es un wannabe alcalde de la capital, y contra la precandidata presidencial del partido Semilla, Telma Aldana.
¿De qué los están acusando? Pues bueno, con eso, con un poco más de detalle, por supuesto, vamos a conversar con Omar en la conversación de Todo a Pulmón. Pero vean la ironía, nosotros estamos a punto, a unos días nomás de comenzar las elecciones, y que tampoco sabemos de los 12 candidatos o los 12 binomios presidenciales que ya, y digo 12 binomios porque sí, por supuesto sé que han sido proclamados 21, pero solo 12 se han presentado al Tribunal Supremo Electoral para que ya les tramiten la papelería correspondientes y los acrediten como tales, como candidatos presidenciales. Los que hoy se presentaron en el Tribunal Supremo Electoral fueron Luis Velázquez y Arturo Soto, que son el dúo, el dúo dinámico de Unidos, diría Leonel Toriello. Pues bueno, en fin, son los candidatos del Partido Unidos, que como ya hemos mencionado en alguna ocasión, son uno de los pocos que al menos se sabe que están presentando un plan de gobierno como partido. Pero bueno, vamos a más adelante, cuando ya se pueda tener un poco más de conocimiento público, vamos a entrevistar a los que se puede entrevistar para al menos tengamos alguna idea de lo que tal vez van a hacer. Pero bueno, el punto que les quería decir que son 12 los que ya han presentado su papelería en el Tribunal Supremo Electoral, lo que quiere decir que de los que ya han sido proclamados hacen falta todavía 9. Y a como están las cosas, si recuerdo correctamente, podríamos esperar un máximo de 24 candidatos a la presidencia. Que por cierto, ya la última oportunidad que tienen para hacer las asambleas necesarias los partidos políticos para proclamarlos oficialmente es este fin de semana, porque ya recuerden que es el 16, 17, si recuerdo correctamente, termina el periodo para inscribirse, lo que por supuesto ha generado ciertas molestias en el Congreso de la República, para lo cual sí han llamado al Contralor General interino para reclamarle por qué van tan lentos con toda la papelería y los finiquitos que necesitan aquellos que se quieren presentar a algún cargo público, que obviamente si están esperando para hacerlo un finiquito la Contraloría, quiere decir que ya de alguna manera han estado relacionados con la burocracia estatal parasitaria. ¡Ay, perdón! Bueno, en fin, ese fue un lapsus linguae que se me fue. En fin, el punto es que los diputados, en lugar de estar preocupados por elegir a un contralor, lo que les preocupan son los finiquitos que no les han dado probablemente a ellos también para poderse inscribir. Y de eso, pues bueno, ya con más detalle, ¿qué está pasando en el Congreso de la República? Lo voy a conversar hoy a las 6 de la tarde con Luis Pedro Álvarez, que recordarán quienes escucharon ayer Todo a Pulmón, que les ofrecimos que íbamos a continuar esa conversación hoy. Pero por el momento, amigos, lo que yo tengo que hacer es irme a la pausa, pero antes de hacerlo lo quiero hacer recordándoles lo importante que son para ustedes para nosotros como personas, aunque usted sea de los que nos escuchen la 102.1 FM y en silencio nos acompaña, que ojalá algún día lo motive yo para que también dé la batalla de las ideas, que la puede dar de muchísimas formas, como ya le he dicho. Compartiendo es una de esas, compartiendo nuestros programas, compartiendo nuestros artículos, pero también compartiendo con otros que nos escuchan y lo que escuchan en nuestros programas. Pues bueno, para ustedes que aún ahí en silencio nos escuchan, son personas valiosas para nosotros y quiero que se cuiden y qué mejor manera de cuidarse que yo recomendarles que hagan lo que yo hago, no los que hacen los otros, lo que yo hago. Es
como bien ya saben ustedes, yo soy la fan número 1 de los productos de ELA y tomo tanto la Equinacia Blend líquida de ELA que ustedes encuentran en las tiendas de GNC como el Aloe Vera Gel, que es al que le quiero poner más énfasis en estos tiempos, en particular por la cantidad de personas que me han comentado acerca de todos esos problemas que para mí son extraños que tienen con el sistema digestivo, que si tienen acidez, agruras, que si voy a una reunión y mira, qué rico está esto, ay sí, pero no puedo porque fíjate que tengo tal y tal, el clásico ficate guatemalteco, yo, ay, pero ¿y por qué no estás tomando Aloe Vera Gel de ELA? O sea, tú solito estás sufriendo porque querés, porque tenés una solución a tu vida. Por supuesto que no es una solución, por favor, mágica, es una solución científica, que implica que uno tiene que ser disciplinado, ¿qué tal? Y hacer, repito, lo que hago yo, tomar 1 onza diaria, es solo 1 onza diaria de Aloe Vera Gel de ELA. Por supuesto, si usted está grave, le recomiendo que esa onza se la toma para que además de eso pueda dormir mejor. Ese es uno de los grandes serios problemas que hoy hay en las sociedades actuales, que a la mayoría le cuesta dormir. Por lo menos esas 7 horas en promedio, 7, 8 horas que se sugiere para que uno pues, se pueda recuperar y continuar adelante y disfrutar de la vida. Pues bueno, les sugiero que lo hagan, pues así lo hago yo, 1 onza antes de irse a dormir, del Aloe Vera Gel de ELA. Y si usted está muy mal, una cuchara de Aloe Vera, que es algo menos de 1 onza, sin duda, antes de cada comida, mientras se estabiliza. Una vez se estabiliza, lo único que necesita usted es tomar 1 onza diaria, 1 onza diaria de Aloe Vera Gel de ELA para disfrutar de la vida y todos esos manjares y esas bebidas exquisitas con las que nos podemos encontrar, que por supuesto las vamos a consumir recordando la máxima aristotélica de hacerlo con la justa medida. Pero bueno, amigos, a aquellos que quieren más información sobre el Aloe Vera Gel de ELA, les invito a que escriban al WhatsApp, el WhatsApp de ELA, que es el 49 50 34 14. Repito, 49 50 34 14. Vamos a una breve pausa y regreso en unos minutos con ustedes ya en compañía de María Dolores Arias. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. También quiero agradecerles a los amigos que nos están acompañando desde Twitter, agradecerle a Karin Rademan, que ya compartió y hasta 2 veces compartió nuestro programa de hoy. Muchísimas gracias, Karin. También agradecerle a Juan Carlos Ceballos, @razonandoando, que anda invitando a aquellos que desean un análisis objetivo sobre la situación actual en Guatemala, que nos escuchen a nosotros en todo a pulmón. He recibido también algunos comentarios, me parece correcto, muy bien, Gerardo de la Riva, que le escribió a la ahora candidato presidencial por el Encuentro por Guatemala, Manfredo Marroquín, que para nada lo que él está describiendo de lo que sucede en su última columna, porque hasta me extrañó encontrar nuevamente una columna de Manfredo Marroquín, porque yo tenía entendido que ya aquellos que públicamente han mostrado un interés en ocupar un cargo en el gobierno, es política, entiendo yo, de los diarios, que pues por motivos obvios y además de eso que puede ser considerado como campaña anticipada hoy en Guatemala, que pues se tienen que retirar. Sin embargo, todavía hoy escribió Manfredo Marroquín y sin nada que ver, y me encanta, felicitaciones a Gerardo de la Riva, que le dice: estimado, lo que usted escribe como capitalismo salvaje no es otra cosa que mercantilismo. En el capitalismo el libre mercado es condición sine qua non, competir sin privilegios con las mismas reglas del juego. En Guatemala estamos lejísimos del capitalismo. Es que hasta tenemos, por favor, aplausos, Marito, porque pienso que nuestro oyente Gerardo de la Riva merece unos aplausos. Ya tenemos listos los aplausos, Marito, por favor.
Marito, que lo despierten. Esto es porque de plano todavía no ha comido, Marito, pero ya le voy a recomendar la San Martín a Marito, la San Martín que ni siquiera tiene que moverse de los controles de Libertópolis, porque lo único que tenés que hacer es marcar el 2215 1515 y así ya vas a tener energías, Marito. Y como nosotros estamos en la zona 10, igual si estás en la 1, 2, 4, 9, 13, 14, 15 o 16, con un mínimo consumo 85, que estoy seguro que lo vas a cumplir con todo lo que comes. Y ahí está Ángel listo que se apunta contigo, te traen desde ya el desayunos, ahorita ya no habría, pero si fuera hora de desayunos para Benji en la mañana le caería muy bien, pero te traen ahorita el almuerzo, cenas, pastelería, panadería, pizzas y bebidas frías, todo al alcance. ¿Tomaste nota? 22 15 15 15. Pero bueno, ya encontraste los aplausos para Gerardo de la Riva. Y bueno, no solo eso, sino ahorita mismo comparto en Twitter la atinada respuesta que le dio Gerardo de la Riva al candidato presidencial del Encuentro por Guatemala, Manfredo Marroquín. Muy bien. Y luego es interesante, tengo varios datos que me han enviado, ahorita los estoy descubriendo en Twitter, que me parece interesante, que por supuesto los vamos a comentar más adelante, al igual que agradecer a todos los oyentes que se han ido sumando, todos los liberhéroes que ya han compartido todo a pulmón. Vamos a ver por cuánto vamos ya. 43, ¡qué maravilla! Y solo que se enteren que ya finalmente se encuentra conmigo acá, sentada al lado, lista para escuchar a Carlos Alberto Montaner, María Dolores Arias. Van a todos aparecer, todos los fans de MD, y también van a compartir todo a pulmón. Pero bueno, comencemos. Antes de que yo vaya, sí, solo le quiero dar las gracias a Walter García, que nos saluda desde Twitter, al igual que Roland Mitri. Ahora sí, démosle la bienvenida a María Dolores. María Dolores, buenas tardes. ¿Qué tal, Marta Yolanda? Muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos. Y bueno, MD, vamos de una vez con Carlos Alberto para que ya podamos comentar lo que él considera que son los escenarios que tiene, le van quedando al régimen de Nicolás Maduro. Excelente. Ok, excelente. Escuchemos cuáles son esos escenarios, porque cada vez siento que, cada vez pienso que se van reduciendo y mi pregunta es si al irse reduciendo estos espacios no se vuelven como esas bestias acorraladas que se pasan llevando a no importa quién con tal de tratar de escapar. Es definitivamente un escenario. Vamos a ver si lo incluyó Carlos Alberto en su propuesta. Libertópolis.com presenta a Carlos Alberto Montaner, una opinión importante acerca de las noticias más relevantes a nivel mundial. Queridos amigos, ayer todos vimos llegar al presidente interino Juan Guaidó al aeropuerto de Maiquetía, cerca de Caracas. Cumplió con su palabra de volver a Venezuela. No fue arrestado en el aeropuerto, como habían prometido Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello. Según Guaidó, se rompió la cadena de mando, es decir, los funcionarios no obedecieron a sus jefes. En todo caso, el presidente interino de los venezolanos debe tener mucho cuidado. Tal vez no encontraron que era el momento de hacerlo, había demasiados diplomáticos, demasiados partidarios de Guaidó, demasiadas cámaras de televisión. Los chavistas operan mucho mejor en la sombra. Sin embargo, este episodio debió servirle a Maduro y a su régimen para demostrarles que están perdidos y que su mejor opción es someterse a un proceso electoral y entregarle el mando a quien triunfe limpiamente. La OEA pudiera ayudar a lograr unas elecciones aceptables y respetables. Si Maduro y sus cómplices aceptan las reglas del juego, probablemente pudieran pactar una moratoria judicial de 5 o 10 años que les permitiría escapar del país y esperar a que cambien las tornas. De lo contrario, se arriesgan a perderlo todo, inclusive las vidas o las vidas de sus familiares, en una incontrolable e impredecible guerra civil que ni Guaidó
ni ninguna persona responsable de la Asamblea Nacional desea. Los venezolanos tienen una oportunidad única de salir de esta pesadilla sin violencia, pero para ello el chavismo y el madurismo deben dejarse contar. Si hay algo para lo que sirven las urnas, es para evitar la violencia. Esto se vio en España, se vio en Portugal, se vio en el este de Europa. Es verdad que el 80% de los venezolanos hoy están contra Maduro, pero si no se permite que las personas voten, mañana serán muchos más. Ni Maduro, ni Cabello, ni el general Vladimir Padrino López pueden evitar el cerco financiero internacional, ni tienen cómo escapar de la hiperinflación. No hay prestamistas, no hay inversionistas. Cada día que pase será mucho peor y habrá un mayor rechazo popular al régimen. Lo mejor que puede hacer ese régimen es admitir que lo ha hecho muy mal y son los responsables de la derrota. No hay nada de patriotismo en la terquedad irresponsable y criminal. Es la hora de buscar una salida inteligente. Les habló Carlos Alberto Montaner. Libertópolis.com presentó a Carlos Alberto Montaner, una opinión importante acerca de las noticias más relevantes a nivel mundial. Y bueno, MD, ¿qué te parece los escenarios que nos plantea Carlos Alberto Montaner? Mira, el punto aquí es que tanto, yo lo escribía también en un artículo acerca de la dictadura del siglo XXI, acerca del régimen socialista del siglo XXI, y es que, por un lado, van a buscar cómo lograr salirse con la suya, y cuando me refiero a salirse con la suya, por lo menos lo mejor librados posibles en cuanto a que puedan disfrutar de un exilio dorado, y cuando hablo dorado me refiero a un exilio en el cual puedan no asumir las consecuencias de sus crímenes y por otro lado puedan disfrutar del saqueo que hayan hecho. Entonces tratarían de buscar esas dos condiciones para poder dejar el poder. Puede jugarse otro escenario en el cual haya quienes negocien y traicionen a algunos de la cúpula que permita que caigan. Por ejemplo, usando a Maduro como baluarte y Diosdado Cabello negociando su salida o negociando la forma de tener ese exilio dorado. Los escenarios que plantea Carlos Alberto Montaner son muy lógicos o muy claros en cuanto a que hay una ventana, yo la veo muy pequeña por la forma en que se han comportado y las acciones previas de Maduro y de su camarilla en el poder, a que se retiren voluntariamente, a que se vayan sin asegurar nada más que simplemente el hecho de darse cuenta que ya no tienen apoyo. Creo que se van a aferrar a cual garrapata a la presa hasta las últimas consecuencias, o cuando encuentren algo que les permita vivir como están viviendo en otro lugar. Lo ideal, yo a veces me pregunto, no sé si es no creo que sea lo más justo, pero creo que en el largo plazo serían menos vidas que lamentar, es encontrar una forma en que ellos dejen el poder sin que haya más derramamiento de sangre. Lo veo muy lejano. Sí, eso yo lo veo imposible, no solo lejano, porque no hay día que no hayan muertos. Una cosa es que no nos enteremos, pero ayer conversaba yo con Víctor Maldonado, que pues es un analista de CEDICE, que vive en Caracas, y comentaba que el miedo es, y me lo imagino, el miedo por las noches en Venezuela, particularmente en los barrios más pobres. Dice que el miedo es tremendo, porque por las noches llegan los esbirros, estos delincuentes, estos criminales, estos psicópatas de las milicias, que te recuerdas que cuando las empezaron a preparar, lo recordarán también los oyentes que nos acompañaban en esos tiempos, que cuando comenzó, porque esto viene desde la época de Hugo Chávez, cuando comenzó a preparar ese ejército de los colectivos, o sea, era un paraejército, los paramilitares. Dijimos, esto es delicadísimo.
muchísimo, porque a la gente que están reclutando es gente sin escrúpulos, que pueden encajar muchos de ellos dentro de la definición de psicópatas, que son capaces de asesinar sin ninguna pena, porque es difícil parte de lo que buscan en ese tipo de... Y no solo de hoy, de siempre. Siempre han buscado los tiranos, los dictadores, han buscado tener un grupo, que yo me niego a llamarlo élite, porque esos son lo peor que hay en la sociedad, que son capaces de venir, y además de eso son cobardes, porque tampoco dan la cara. Actúan en la oscuridad, que son capaces de venir y asesinar a gente inocente, gente desarmada y a muchos más. Entonces, según lo que nos comentaba ayer Víctor, el terror se vive no de día, el terror se vive de noche, y lo viven aquellos que son los más frágiles de la sociedad, en los barrios populares, que irónicamente son los que, cuando los venezolanos se dieron cuenta del error en el que habían incurrido al votar por Chávez, cuando se empiezan a dar cuenta los venezolanos de ese tremendo error, los que siguen manteniendo el régimen socialista son precisamente los de los barrios populares, que hoy están sufriendo del hambre, de la falta de medicinas, de los ataques nocturnos de estos psicópatas, partes de los colectivos, porque al final las dádivas y los regalos se terminaron cuando lograron en 20 años acabar con la capacidad productiva de Venezuela. Y pues bueno, se voltean y dicen, no, yo me estoy muriendo de hambre. Pero ojalá se dieran cuenta que se están muriendo de hambre por las decisiones que en su momento ellos tomaron. Porque cuando debieron haber dicho, no, esto es mentira. Aquel que te ofrece todo gratis y te ofrece solucionarte la vida, y esto es pan pa' tu matata, ya que nosotros estamos en elecciones en Guatemala, es pura mentira. Pero la gente se deja engañar por esos cantos de sirena que han fracasado a lo largo de siempre en la historia de la humanidad. Tenemos que entender aquel célebre y antiquísimo refrán que dice: quien quiere celeste que le cueste. O sea, lo que tú quieras alcanzar en la vida va a tener un costo, te tienes que esforzar, pero por supuesto lo que tú vas a ganar es no solo la satisfacción de saber que sos independiente, que tú te puedes mantener a ti mismo y a tus seres queridos, sino también la satisfacción de que te lo has ganado, sentir ese orgullo de que lo que tengo es mío, y lo tengo mío bien ganado, o sea, respetando la vida, la libertad y la propiedad de los otros, intercambiando con los demás en un proceso de ganar. Pero bueno, en fin, MD, yo veo que hay dentro de ellos realmente, en particular en la cúpula militar, hay criminales, narcotraficantes y muchos que dicen no. O sea, aquí como Pablo Escobar, aquí nos sacan, como bien lo dijeron, recordarás, sobre nuestro cadáver. Entonces, yo por supuesto tengo la esperanza de que el escenario es el más optimista, de que finalmente se logra un acuerdo con Maduro, Diosdado Cabello y la cúpula militar, para que se larguen de Venezuela y vayan, y de todas formas ni van a disfrutar de toda esa fortuna mala vida. Van a creer que la disfrutan, pero se van a perder en drogas, alcohol y en la miseria de sentir, nunca van a sentir el orgullo que siente una persona de que sabe que se ha ganado las cosas. Entonces podrán tener la fortuna de los venezolanos, pero vayan y vívanlo ahí en las playas de Cuba, las hermosas playas en Varadero, en Cuba, y donde ustedes quieran. Tal, a lo mejor los recibe Putin, pero lárguense de Venezuela. Ay, lo veo
que es un escenario posible, pero hasta este momento, siendo realista, no el más probable. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos días en Venezuela. María Dolores, al final a nosotros lo que nos queda en Guatemala es aprender de los errores, no solo de nuestros antepasados, como me gusta a mí, el parafrasear a George Santayana, sino que también aprendamos de los errores de nuestros contemporáneos, sí, para que no los cometamos los mismos errores. Como hablábamos, es muy remota esa posibilidad, es la que quisiéramos de todos por el bien de los mismos venezolanos, que no haya más muertes, porque, o sea, no haya más, no estamos diciendo que no haya más muertes, pero se ve poco probable. Por otro lado, también a mí me hace reflexionar, no sé a los demás, pero a mí sí me hace reflexionar con respecto al derecho que tiene el ciudadano a tener armas, a tener armas en sus domicilios, a tener armas para protegerse no solo de los criminales, sino incluso, y si fuera necesario, en contra del gobierno. Que esto es algo que se ha entendido, o al menos es un derecho a proteger tu vida, tu propiedad y tu libertad a través del uso de las armas, y que es ahí donde entran todas estas discusiones. Y para mí lo que sucede en Venezuela es una reflexión a también esa situación de si realmente es preferible que el ciudadano esté desarmado. Uy, no, definitivamente no. Hay que recordar las discusiones, nosotros que hemos estado en esas discusiones, sí, María Dolores, por eso lo digo. De los Founding Fathers, porque tuvieron clarísimo que con todos los riesgos que se corre, eran mayores los riesgos de pretender desarmar a los ciudadanos, porque el peor de los criminales es el gobierno criminal, como lo estamos viendo hoy en Venezuela. Pero bueno, antes de irnos a la pausa, veamos qué es lo que están diciendo nuestros oyentes. Bueno, primero ya vamos por lo menos 50 veces compartido nuestro programa. Muchísimas gracias a todos esos libereros que he estado viendo que se han sumado a los que ya he mencionado, y en algún momento, por supuesto, que les quiero agradecer a todos que se han sumado a dar esta batalla de las ideas. Y ojalá se me sumen más antes de que María Dolores se despida, que por lo menos lleguemos a 75, vamos, ya va 50 veces compartido, solo nos faltan 25 para que lleguemos a 75 antes de que María Dolores se despida en el siguiente segmento. Pero dice, veamos, Giancarlo Bonarini, no estoy de acuerdo con Montaner, ni con MD, ni MY. Es un narcoestado, gobierna el cartel de los soles y tienen injerencia las FARC, la cúpula cubana, etcétera. Es la ruta de narcotráfico más fuerte del mundo. 40% de la droga a nivel mundial se exporta a Venezuela. Es utópico pensar que saldrán. Pero yo no entiendo en qué no está de acuerdo. Giancarlo creo que no nos escuchó bien, porque ninguna de las dos sostuvimos como el escenario más probable, el que se vayan pacíficamente. Y efectivamente, como yo lo mencioné, varios de los militares de la cúpula militar de Venezuela son líderes de carteles de narcotraficantes. El mismo Diosdado Cabello, por favor, qué horror. Y efectivamente uno de esos carteles de narcotraficantes, como ya lo hemos mencionado, Giancarlo, que nos escucha todos los días, o creo que nos escucha, habrá escuchado que hemos mencionado al cartel de los soles. Pero bueno, vamos a ver qué más comentarios tienen. Otra vez Giancarlo Bonarini dice: la segunda enmienda, poder para defenderse contra el Estado. José Calderón, saludos MD, qué gusto me da verlas juntas, a las dos personas más hermosas e intelectuales del mundo. ¡Wow! Yo creo que José Calderón también merece otro aplauso, por favor, Marito. Démosle aplausos que nos levanta el ánimo, José Calderón. Muchísimas gracias. A ver.
Gracias a Johanna Rosales, que también ya compartió nuestro programa, Mari Carmen de Montenegro, que también dice presente y compartido. Y bueno, vamos a ver, saludos a Judith Rodríguez, Lorena Juárez de Rosales nos cuenta que también ya comentó, Carmen Grainger también, Edgar Arevalo, que ya se pasó a YouTube a escucharnos, Jorge Isaac Coyoy Álvarez, de ahí también Mario Sarti Gutiérrez, Juan Godínez, Marielos González, Ludwig Marroquín, en fin, Roberto García, ya le había agradecido yo, el administrador del edificio Géminis 10, Raquel Misraji Levi, Giancarlo Bonarini, que ya lo hemos mencionado, gracias por compartir no solo con nosotros, sino compartir nuestro programa, Rolf Meyer Lima, William Javier Segura Hernández, Marco Antonio Castellanos, María Dolores, me aparece por aquí que ha compartido, menos mal que compartió, Gabo Valle, José Luis Quinn, Karin Rademan, también gracias a Armando Maldonado, a Juan Diego, a Freud Kackler, que además de eso nos mandó unos corazones muy bonitos ahí en el Facebook feed, gracias a Coco Abreu, Alberto Flores Álvarez, Luis Roldán, José Tomás Núñez Páez, Marielos González, ya la había mencionado, Aida Reyes, Juan Carlos Ceballos Schaefer, también Gustavo Toc y Marvin Baquiax, y bueno, yo creo que había agradecido a John Figueroa, Salvador Orellana Pontaza, y sí, ya habíamos llegado a nuestro amigo Ramón Parellada. Pero bueno, amigos, vamos a ir a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en Todo Pulmón y me cuentan que ya se encuentra con nosotros en los estudios de Libertópolis Omar Barrios, pero todavía tenemos un par de cosas que queremos comentar con ustedes junto con María Dolores Arias. Por cierto, vamos a ver si ya, o sea, los fans de MD y espero que también míos nos permiten llegar a 75 veces con... No, 63 MD. 63 MD. 63. Por favor. Ahí te encargo. Tú saca el chicote, porque yo sé que con Estuardo has aprendido a utilizar el chicote en Contravía M. Dile a tus fans, compartan. Diles Por pues. favor, compartan. Es importante compartir y es importante que esto llegue a más personas, por lo menos para empezar a cuestionarnos. Ya con eso ya empezamos a dar un paso en esa búsqueda de aclararte las ideas. Empezar a cuestionarte el por qué piensas como piensas o el por qué te dicen lo que dicen. Dice Maximiliano García que yo agradezco el aprecio y la confianza que nos tienen los oyentes, pero dice... Maximiliano García, ¿qué opinan si las postularan a los cuatro, a María Dolores, Estuardo, a Gloria y a mí? Pues pienso que no se trata, como lo he dicho en varias ocasiones, no se trata de desvestir un santo para vestir a otro. O sea, el punto es que seamos cada vez más los que nos aclaremos las ideas y los que pueden y están, tienen las características y la personalidad necesaria, digo yo, para llegar particularmente al Congreso de la República con las ideas claras que lleguen a hacer los cambios. Al final, nosotros, invitándolos a ustedes y a otros a que se aclaren las ideas, estamos haciendo un trabajo conjunto, es cuestión de complementarse, no venir y que unos nos responsabilicemos de todos los procesos. Yo considero que hay suficiente gente en Guatemala que podría llegar al Congreso de la República con las ideas en general claras y que saben que lo que tenemos que cambiar es el sistema. Es que ese es al final el punto, hay que cambiar el sistema de incentivos perversos para que podamos tener la Guatemala que soñamos. Pero bueno, antes de eso, entrémosles a algunos de los temas que podrían
ayudar a que tuviéramos al menos una mayor certeza, María Dolores, en lo que respecta a los crímenes que son crímenes particularmente crímenes contra la vida de otras personas. Es esta ley que aprobaron en el Congreso de la República, la recordarás, que era, el objetivo era el llegar a tener una especie de banco genético que facilitara las futuras investigaciones cuando se cometa algún crimen o un delito. Sin embargo, fue presentada una acción por el Ministerio Público. Uno de los que presentó la acción en contra de la ley del banco genético fue el Ministerio Público, y yo recuerdo que en esa oportunidad, conversando con Luis Pedro Álvarez, él mencionaba que el problema es que si te toman esa muestra cuando solo hay una sospecha de que cometiste algún delito o un crimen, se está violentando el principio de que uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero yo entiendo que esto al final es una práctica que se hace en otros países y ha ayudado a resolver muchos delitos y muchos crímenes. El de que se tome una muestra de las personas que solo pasa a formar parte de un banco. Si tú no cometes ningún crimen, no tienes que preocuparte de nada. Es que aquí el punto es... Es que es medio... Es confuso porque hay dos posturas. Una postura es la que te digo, la de la presunción de inocencia, y la otra postura es la de que no hay de qué preocuparse. Por un lado, hay que tener claro que este banco de datos genéticos con los perfiles es un banco genético que sería para utilizarlo en el registro de agresores sexuales. Entonces, el punto aquí es que este banco de datos genético no es, te lo pueden hacer por un robo, aquí no es claro, habría que revisar bien la ley, en qué momento es que se pide la muestra, si es una vez que eres... Primero habría que ver, primero es si se aplica para cualquier delito. Segundo, si es una vez que eres condenado o durante el proceso del juicio. Y tercero es si esto serviría para cualquier base de datos una vez seas declarado culpable. No sé si me estoy explicando. El problema que veo es que si te toman la muestra contra tu voluntad y no has sido declarado culpable en algún delito, apareces en un banco en el cual pues ni siquiera se pudo demostrar que tú eras el culpable de un robo, de una estafa, de girar un cheque en blanco, o sea, tendríamos que ver un poco más hacia dónde va este tema, porque por un lado la postura es que no se está protegiendo la presunción de inocencia, y por otro lado es que al final este banco de datos solo lo utilizarían para fines de revisar o de hacer esa verificación contra las muestras obtenidas en alguna escena de algún delito o de algún crimen. Entonces, habría que revisar más de este tema, ya que viene el abogado, sería importante o interesante preguntarle al respecto, porque si pasas a ser parte de una base de datos por cualquier tipo de delitos, siendo o no haya sido condenado, sería cuestión de preguntarlo. Yo sí estoy totalmente a favor que cualquier crimen, cualquier delito se castigue y se llegue a juicio, y que se tengan elementos científicos que le den mayor certeza al castigo o le den mayor certeza a la acusación, al veredicto. Pero por otro lado tampoco puedo decir que estoy a favor de que no importa cómo, lo importante es obtener esa evidencia. Sí, es de discutirse, pero en fin, para que efectivamente se puedan condenar a personas con plena certeza, sin lugar a dudas, necesitas pruebas científicas. Y ha sido precisamente el ADN el que ha permitido no solo el
hacer condenas más certeras, sino que además de eso, es el ADN el que también ha permitido que se corrijan injusticias que se han cometido en otros que fueron condenados con anterioridad. Es que ahorita yo no estoy en contra de las pruebas de ADN, o sea, yo entiendo el aporte que hacen las pruebas de ADN. Mi punto es qué vas a hacer, qué vas a hacer con esa información, porque, por ejemplo, si tú eres inocente, estás en un juicio y te acusan de algo, si tú sabes que dar una muestra de tu ADN va a significar que sales inocente, pues vas y la aportas. Y en ese momento eres inocente, se determina que eres inocente, ¿qué pasa con tu información? ¿Pasa a ser parte del Estado? ¿Es tuya y solo la diste para ese juicio y se destruye? Si se confirma que eres o sea, que tú fuiste el culpable de un delito, la pregunta es, bueno, ¿existe esa información? ¿Ya pasa a ser parte del Estado porque has cometido un delito? Esas son, o sea, no es lo mismo que tu información la aportes y si eres encontrado culpable, quede en una base de datos para uso del gobierno, no olvidemos, para uso del gobierno, este dato. Y una vez eres encontrado culpable, esa información que diste para el juicio quede en manos del gobierno, a que si tú eres acusado de algo, das tu muestra de ADN o tu muestra para sacar tu ADN y eres inocente, esa información se destruya o no la tenga el Estado. No sé si me estoy explicando. Mira, yo lo que pienso es que tenemos que, dentro de toda esta discusión, tenemos que tener cuidado de no caer en la falacia de dropping the context, o sea, de descartar el contexto, porque no solo en Guatemala, sino en todo el mundo están pasando muchísimas cosas que están permitiendo que la gente voluntariamente dé sus muestras de ADN. Tú lo has dicho. Pero regresando otra vez al punto, porque yo lo que veo particularmente en Guatemala, que lo que prevalece es una respuesta lógica, una respuesta correcta a la falta de confianza que tenemos los guatemaltecos en quienes llegan al ejercicio del poder. Okay. Porque el problema aquí no es, basta, bueno, un banco genético, un banco de ADN, pues no hay ningún problema. Aquí el problema es, yo le voy a dar esto, y luego ¿qué? Me van a implantar, me quieren fregar, y me implantan mi ADN en un asesinato, y luego yo resulto que soy el culpable porque yo no confío en las autoridades, porque el único objetivo de ese banco es para poder hacer que haya justicia, y que es una de las funciones del gobierno. Sin embargo, como no se confía en el gobierno, viene la gente y con razón, o sea, yo no lo cuestiono, con razón dice, no, o sea, yo no puedo pasar a formar parte de ningún banco si yo libremente no lo quiero hacer. No es voluntario y no me pueden obligar a hacerlo si yo no he sido encontrado culpable de ningún delito ni ningún crimen. Pero, por ejemplo, solo regresando al contexto, tú sabes que mi hermano menor, que él ya es estadounidense, vive en Estados Unidos, entró en la moda esa de que mando una prueba de ADN para que me digan de dónde vienen, de dónde vengo, quiénes son todos mis ancestros. Y es interesante que a raíz de eso, mi hermano ya pasó a formar parte de un banco, y no solo él, sino todos sus hermanos, o sea, los 5, porque nosotros somos 5, imaginen eso, los 5. Nuestro ADN, pues al fin, ¿quién es más parecido a ti que tu hermano? ¿Cuál es el punto? Entonces, el punto es que para resolver casos en otros países han recurrido hasta esas fuentes. Entonces lo que pasa es que siempre y cuando si mañana tú leíste el contrato y estuviste, o sea, si tú no leíste el contrato, lo hiciste o sea, es que el punto aquí es la voluntariedad. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo solo te estoy contando este hecho, que hay casos que ya han sido resueltos porque resulta que vino y alguien fulanito se registró. Entonces esa es la última, cuando tú tenés un ADN y no lo encontrás entre los criminales que están ya registrados. Y tú dijiste criminales que ya están registrados.
vas a otras fuentes y ahí han encontrado, aquí hay uno que resulta que es primo del asesino. Entonces van y al primo del asesino le preguntan, mire usted quiénes son, y así han logrado resolver casos. Y hay cosas interesantísimas, porque después de que mi hermano se hizo esa prueba y le mandaron todo ese listado, todos nuestros ancestros, de dónde venimos, nos salieron también familiares que teníamos totalmente desconocidos. Tengo una prima segunda en México. ¿Te imaginas eso? Y tratando de averiguar todos qué onda, de dónde salió esta prima segunda. Pero el punto aquí entonces, el punto yo lo entiendo, y si hay alguien que es objetivista y defensora de la libertad de cada uno de decidir, soy yo, pero es que ¿qué pasa con la nota toda no esta es muy, situación, ¿no? o sea, la nota no es muy clara. Hay que ver de qué se trata esta ley de banco de datos genéticos, porque habla que se va a tomar una muestra de tu ADN de cualquier delito. Aquí tampoco la nota no aclara si es una vez que eres hallado culpable o si es cuando yo te acuso de que tú robaste algo, quedas ligada a proceso, estás en prisión preventiva, y toda la gente que está ahorita en prisión preventiva debería dar su muestra de ADN. Esas son las dudas que yo tengo al respecto de esta ley. Es que por eso fue que, precisamente por esa obligatoriedad, porque están los que voluntariamente quieren ir a dar su prueba de ADN. O sea, tú ni siquiera te detuvieron porque dispusieron que andabas pasada de tragos, ni porque estuviste en un accidente de tránsito, ni nada por el estilo, sino tú vienes y voluntariamente vas y das, como lo dijo, y lo dijo acá el diputado Leonel Lira, que es uno de los que ponentes de esta ley, y dijo, yo aquí vengo a dar mi prueba de ADN. Y lo digo, hago voluntariamente. Maravilloso. El problema es los que dicen, yo vengo, estoy en un accidente en un choque, alguien sale herido. Mientras se dispone quiénes son los responsables, a todos nos toman nuestra muestra de ADN y ya pasas a formar parte del banco genético. Entonces, fue esta parte la que fue cuestionada, y por eso se suspendió provisionalmente la entrada en vigencia de esta norma. Igualmente también los del INASIF dijeron que no tenían los recursos para poder hacerlo. Que eso ya es un problema que adolece en todas las leyes. O sea, la mayoría de las leyes en Guatemala, a no ser las de los préstamos, que dice de dónde, bueno, ni siquiera esas, porque lo que dicen es que se va a pagar con el presupuesto general, pero no dicen cómo. O sea, al final lo ideal sería que cada préstamo tuviera un impuesto. Y digo, ¿por qué sería lo ideal? Porque entonces sí sabríamos lo que estamos pagando. Porque entonces sí nos molestaría que aprueben préstamos como el de Crecer Sano, como el de Crecer Mi Familia, como el de Crecer y Me Voy a Vivir Fuera, o como Ya la hice porque es el año de Hidalgo. Eso es el problema de todas estas leyes que adolecen de dónde se van a financiar. El que deje algo. Exactamente. Ahora, aquí el punto es, como te digo, esta nota no es muy clara al respecto en cuanto a cuándo y en qué momento tú registras tu ADN. Esto me hace pensar y quiero tomar las distancias del caso como el registro de las armas. Las personas que van a hacer uso lícito de las armas son las que van a ir a registrarla. Y cuando más endureces el registro, pues los pícaros son los que menos les interesa. Entonces, mi punto es, si tú estás acusado de un delito, vas a ser el primero y sobre todo de un delito sexual, vas a ser el primero en querer demostrar tu inocencia. Y qué mejor que hacerlo a través de una prueba tan contundente como el ADN. Entonces aquí lo que hay que revisar muy bien es cuál es el uso, en qué momento se hace esta prueba, en qué momento si aplica a cualquier tipo de delito, si es cuando eres acusado, si es cuando ya eres condenado, que pasas a ser parte de ese registro de personas condenadas, o en qué momento. Pero que quede bien claro, estoy a favor de encontrar métodos y pruebas científicas que permitan una condena más certera, y además estoy a favor que los crímenes no queden impunes. MD, tengo una noticia. Bueno, tenemos, muchísimas gracias. Rodríguez Marroquín dice, me gusta su programa, las escucho todos los días. Saludos, muchas sigan gracias. Adelante. Armando Oliva, los escucho todos los días. Bendiciones. Giancarlo Bonarini dice, usted lo comentó ayer,
Aldame reunido con Vargas en Zacapa, eso es una estrategia, ¿no? Casualidad, ojo Guatemala. De ahí veamos qué más comentarios. José Calderón dice, por WhatsApp les envío una muestra del regalo en el que estoy trabajando para ustedes. Gracias, José. Arturo López, tenemos que estudiar por quién votar, por supuesto. Edgar Emilio Palma González nos manda saludos. Mini Luisa Ramazzini dice, listo, compartido, ¿seré la 51 o 52? Alguna de las 65 sin duda, porque MD, te vas a ir con 65, lo siento. Yo, ese llamado a tus fans no parece que están probablemente cocinando el almuerzo o algo así, porque qué triste que María Dolores se va a ir con solo 65 veces compartido. Pero bueno, a lo mejor todavía llegamos a 75 cuando venga el licenciado Omar Barrios, que también tiene su grupo de fans. En fin, Arturo López dice, ojalá aquí no nos caiga un gobierno así, se refiere como el régimen de Maduro, que por cierto, Giancarlo, yo no me refiero desde hace al régimen de Maduro como el gobierno de Venezuela. Pongan atención porque utilizamos nosotros las palabras como debe utilizarse. Ese ya no se le puede llamar gobierno, sino es un régimen autoritario, dictatorial, de ladrones, de asesinos y narcotraficantes, que probablemente también los hay en los gobiernos que nosotros hemos tenido y los que podemos tener. Por eso es importantísimo que estemos atentos a lo que está sucediendo. Francisco Cuevas dice, saludos a ambas, felicitaciones por su profesionalismo y contribución a la sociedad guatemalteca, muchísimas gracias. Josmano Castulges, saludos cordiales y compartiendo, muchísimas gracias. Tito Juárez dice CSI Guate, IPF, ¿cuál será esa PF? Ese sí no sé cuál es. CSI, sí, a mí me encantaba esa serie, me encantaba. Pero bueno, en fin, antes de despedirse, María Dolores, qué bueno, llegamos a 70 veces compartidos, o sea, solo nos faltan 5. Álvaro Ibarra, Juan Lavé, Warren Orbo, Silvia Urizar y Edgar Emilio Palma González se suman a todos los que ya he mencionado. Dice Walter Fer Flores, fans de MD, ¡despierten! Ah, no, eso le agrego yo. Bueno, MD, hasta la próxima. Gracias, que va a ser mañana con tu artículo. Así es, muchas gracias y nos vemos mañana, que tengan una excelente tarde. Nos escuchamos hoy en la tarde, que estaremos hablando en Más Negocios acerca de si estás pensando empezar un emprendimiento, qué tipo de sociedad te conviene. Sociedades anónimas, empresas individuales, sociedades de emprendimiento, de eso estaremos platicando. Ya está funcionando la sociedad de emprendimiento, porque yo no entiendo, todavía cosas y luego a la hora no entran en funcionamiento. Lo que pasa es que ya se aprobó la ley y tienen un plazo las autoridades responsables de implementarla para implementarlo. Y tengo entendido que una vez entra en vigencia, tienen 6 meses para establecer todos los mecanismos, y creo que estaban trabajando ya en la plataforma para poder hacerlo todo vía electrónica. Entonces, eso fue lo último que supimos, pero de todos modos es para considerarlo en caso de estés considerando cómo hacer una empresa. Gracias a Verónica Ruiz, que nos saluda desde Twitter y que además de eso invita a otros a que nos acompañen. Y gracias a Mario Aguilar y Alejandro Retana por los saludos que nos envían vía YouTube. Voy a una breve pausa, pero antes de eso, ya que nosotros estamos construyendo una Guatemala mejor, como dicen los oyentes, MD, hay que construirla, pero con el mejor de los hierros. ¿Qué te parece? Con hierro AGA 706. En AG se preocupan por la seguridad de nuestras construcciones, por eso nos recomiendan que construyamos con hierro AGA 706, que absorbe la energía en sismos intensos. Vaya, que es lo que necesitamos en Guatemala, que vive temblando. Para más información, ustedes pueden entrar al sitio www.corporacionag.com. Repito, www.corporacionag.com. Vamos a una breve pausa y regreso con ustedes en unos minutos. Give me freedom.
mejor internet y las mejores series. Presenta la noticia tecnológica. La noticia tecnológica. Y bueno, amigos, a todos los que usamos Google, yo no sé si ustedes sabían que no es solo un buscador, sino tiene muchas funciones más. Y les quiero comentar acerca de 7 de estas funciones poco conocidas de Google. La primera de estas es que tiene uno la posibilidad de jugar con el azar. ¿Qué tal? ¿Necesitas hacer un sorteo o tomar cualquier decisión aleatoria? Pues bueno, Google tiene la respuesta con solo escribir generador de números aleatorios y verás que te aparece un cuadro en el que puedes poner un rango de números. Cada vez que des clic en generar, el sistema arrojará un número aleatorio. Si no quieres hacer más emocionante, con un poco de suspenso, escribe spinner y selecciona la opción number que aparece a la derecha. Aparecerá una ruleta en la que podrás poner hasta 20 números. Haz clic en spin, girar y Google se encargará de darle la suerte al ganador. Escribe cara o cruz y Google lanzará una moneda para dejarlo todo en manos del azar. Yo pensaba, Marito, y pues como son 7 y ya vi que es importante el conocer con un poco más de detalle, que las vamos a comentar en el transcurso de las próximas notas tecnológicas de todo a pulmón. Pero pensaba que para los sorteos que nosotros hacemos en Libertópolis y en todo pulmón, esta función desconocida de Google, o sea, el que nos ayude a hacer sorteos, nos puede servir y la podríamos aplicar y poder compartir nuestra experiencia con los oyentes. En fin, entre otras cosas, es que también Google nos ayuda a resolver problemas de matemáticas avanzadas, convierte medidas y monedas. Este conversor sí lo he utilizado yo en varias ocasiones. Tiene hasta un metrónomo para poder marcar el compás de una canción y nos encuentra versiones diferentes de nuestras canciones favoritas. Esto también yo ya lo he encontrado. A ver, para los que son como yo melómanos, lo único que tienen que poner es otras versiones de esta canción. Esto lo voy a probar yo hoy. Haz clic aquí y aparecerá una lista con videos de YouTube de artistas que han hecho covers de esa canción. Me encanta este quinto función desconocida, porque yo lo único que hacía es que si busco una canción, vengo, la apunto y veo a dónde entro y empiezo a buscar. Pero qué bueno saber que Google tiene esta función desconocida que le facilita a uno encontrar esas diferentes versiones de las canciones que nos gustan. Luego dice, date un respiro, ¿estás ansioso o estresado? Esta es otra función, qué interesante. Escribe breathing exercise, ejercicios de respiración. Aparecerá un cuadro azul en el que durante 1 minuto te ayudará a inspirar y expirar de manera armoniosa para oxigenar tu cerebro y recuperar la calma, como que si estuviéramos haciendo mindfulness. Y finalmente, por supuesto, esto sí lo saben muy bien Benji y Mario, tiene diferentes videojuegos, entre ellos el Pac-Man. Qué interesante, se pone Google Pac-Man y recordarán los que fuimos niños cuando estaba de moda los Pac-Mans, que ahora lo podemos jugar en Google. ¡Qué maravilla! En fin, amigos, esta nota tecnológica llegó a ustedes gracias al patrocinio de Tigo, el mejor internet y las mejores series por Amazon Prime. Tigo, el mejor internet y las mejores series. Presentó la noticia tecnológica. Y bueno, amigos, ya estamos de regreso en todo a pulmón y como pueden ver aquellos que nos están acompañando por redes sociales, ya nos acompaña el licenciado Omar Barrios, con quien vamos a estar comentando no solo la decisión de una mayoría de magistrados de la Corte Suprema de Justicia de descartar de no continuar el proceso a la solicitud de antejuicio a la candidata Sandra Torres y también al candidato Mauricio Radford. Y pues bueno, dentro de este contexto también tenemos que mencionar la reacción, porque al final eso fue la reacción de ayer de los de la UNE, incluida su candidata Sandra Torres, de iniciar procesos también penales en contra de quienes interpusieron esta solicitud de antejuicio en su contra, que ya de por sí ha sido un proceso sumamente extraño, Omar, comenzando porque lo presentan un día después de que ella haya gozado de antejuicio,
¿Por qué no lo presentaron un día antes? Esa es la pregunta que nos seguimos haciendo y que pienso que ni tú ni yo tendremos respuestas, a menos que tus contactos en el Ministerio Público te hayan dicho algo. Omar Barrios, buenas tardes, bienvenido. Gracias, buenas tardes a todas las personas que toman el tiempo para escuchar algunas ideas y a ti por el gran espacio que nos das aquí en esta tribuna tan importante para poder aportar pues, nuestro análisis desde el punto de vista de la ciencia y del derecho, que es lo que nos apasiona. Y como bien tú lo decías, pues son las personas que están ahí adentro. Nosotros podemos presumir y algunos contactos pues nos dan información, pero yo te lo resumo así bien fácil. Para uno elaborar una petición de antejuicio, o sea, es un memorial formal que lo vas a dirigir al juez competente, en este caso es un juez de primera instancia, que obvio él se va a tener que inhibir y elevarlo a la corte, pero elaborar ese memorial no lo haces en 10, 15 minutos, eso te tarda 3 o 4 días para juntar los elementos de convicción, etcétera. Entonces era más fácil presentar la denuncia antes de que le revocaran el derecho a antejuicio que hacer el memorial de antejuicio. Yo creo que tu presunción queda resuelta fácilmente ahí, o sea, es inconcebible que se haga al día siguiente. Yo escuchaba al fiscal Sandoval y pues, tiene razón, el sistema de justicia, la persecución penal no responde a tiempos políticos, responde a tiempos de la persecución penal, pero cuando estás viendo que una persona está a días de empezar a gozar de inmunidad personal, pues no atrasas una petición para el día siguiente. Y esto ya eso es lo que se llama sentido común. Correcto. Si querés que se haga justicia, si ya vas a dejar que de por medio de ese hacer justicia entre el privilegio del antejuicio, que en mi opinión no debería de existir, punto, en fin. Aunque yo te voy a decir algo en base siempre al análisis, no a la ciencia del derecho. Desde un principio lo comenté con varios amigos, espero que me están escuchando y me darán la razón ahí con los comentarios. Les dije que para mí esto me sonaba más a una estrategia de debilitación, pero solo para poder agotar una oportunidad. ¿Cómo se explica eso? Yo siempre sostuve que esa solicitud no iba a pasar de la Corte Suprema de Justicia, y no porque pueda yo presumir que los magistrados estén confabulados para proteger a Sandra Torres, no, sencillamente porque el planteamiento no estaba debidamente fundamentado y le daba a Sandra Torres ese espacio que estaba perdiendo. Si se recuerdan ustedes, están 3 candidatas bastante conocidas, el caso de Suri Ríos, que había cobrado gran relevancia. Yo siempre he dicho que Registradores Ciudadanos y el Tribunal Supremo Electoral hicieron un favor porque pudo hacer su propaganda, entre comillas, sin caer en la prohibición, porque el mismo tema de que se esté discutiendo su inscripción la puso y subió puntos en las encuestas. Estaba el caso de Tel Maldana, que se estaba discutiendo, ¿se acuerdan? El amparo de ella, un amparo pues, obvio improcedente para protegerla de una denuncia de Contraloría, que explicaremos más adelante por qué es improcedente. Y por supuesto creo que Sandra Torres estaba quedando rezagada. Yo he llegado a pensar si no fue a propósito esto, como para que vieran que sí hay una persecución penal en contra de la UNE. Tú pudiste ver, y todos los que nos escuchan, cómo salió de fácilmente resuelto este asunto y en un corto tiempo, que regularmente no se toman tan corto tiempo para desestimar una solicitud de antejuicio. Pero bueno, esa parte es presunción, como te repito, ¿verdad? La parte legal, pues es lo que nos corresponde analizar. Bueno, pero continuemos entonces con el análisis. Omar, decís que estaba mal planteado desde un principio. ¿Por qué? ¿Qué es cómo se debió haber planteado? Y lo que a mí me llama la atención es que por ese mismo caso, o sea, el caso sí está bien sustentado y lo que estuvo mal planteado es la solicitud del antejuicio. Así es. Porque, vaya, hay personas presas por ese caso, del cual la principal responsable es la candidata Sandra Torres. Correcto. Entonces, está también mal planteada la acusación en este caso, que algunos lo han cuestionado, por lo menos la parte del financiamiento electoral no registrado. Correcto. Pero entiendo que dentro de lo que se está cuestionando también es financiamiento electoral del crimen organizado, léase el narcotráfico. Entonces, no es solo cuestión del financiamiento electoral no registrado, sino también hay acusaciones de lavado de dinero y otras cosas. Por supuesto, yo creo que tu acotación y tu duda es correcta para que se aclare lo que te estaba sosteniendo. Yo no estoy diciendo que no se ha hecho ilícito en lo que están involucrados los personeros de estas empresas y los personeros o las personas responsables de la Unidad Nacional de la Esperanza. Es obvio que el Ministerio Público tiene una muy buena investigación ahí, tiene elementos que aducen que hay financiamiento electoral ilícito, pero lo que te estaba diciendo es que el mal planteamiento significa lo siguiente.
Cuando tú investigas financiamiento electoral ilícito, en base al artículo que estaba vigente antes, que era el 407N, sin las reformas que exhortó la Corte de Constitucionalidad, tenías una división grande. El primer párrafo se refería a aquellas personas que aportan, reciben o autorizan recibir recursos económicos, pero que proceden de hechos ilícitos, que proceden de lavado de dinero, del narcotráfico, que proceden, de exacciones ilícitas al Estado, como peculado, por ejemplo. Entonces, eso es lo que nosotros conocemos como, en la jerga le decimos financiamiento electoral ilícito, le damos esa connotación. Y el segundo párrafo se refería no a los que aportan, sino solo a los que reciben financiamiento electoral ilícito, pero que los recursos son de origen lícito. Y por eso nosotros le acotamos financiamiento electoral ilícito, lícito. Esa es la gran diferencia. Creo que ustedes lo han visto bastante en el caso de los empresarios que están señalados de este hecho ilícito, pero ahora están viendo uno diferente, porque en este caso se presume por la investigación del Ministerio Público de que ese dinero procede de origen ilícito, no es dinero del marco de acciones lícitas, que eso es un trato totalmente diferente y que ahora fue trasladado al artículo 407O del Código Penal. Ahora, te insisto, yo creo que si hay hechos ilícitos ahí, nadie podría decir que no, pero ¿a qué me refiero con un mal planteamiento? Cuando tú estás dentro de un partido político, tienes una estructura, imagínense todos una empresa, es como que busques el organigrama de ese partido político. Entonces tú tienes que determinar quiénes de los que estaban dentro de esa estructura eran los responsables de administrar el recurso económico que se recibía, o los que evitaron que este recurso económico se registrara. Cuando tú tienes, y ahí se tienen que apoyar todos en el artículo 38 del Código Penal, dentro de una persona jurídica tú buscas dos características para saber quién es el responsable. Te lo establece a la mitad del primer párrafo del artículo 38. Te establece quién hubiera participado en el hecho y sin cuya participación no se hubiera podido dar este. Estas personas dentro de la estructura de la UNE serán los que tendrán que responder penalmente. Entonces, otra cosa que es importante acotar es de que puede ser que la Corte Suprema rechazara ahorita el diligenciamiento de las actuaciones de antejuicio, no significa que ya se salvaron. Solo le están diciendo al Ministerio Público, en este momento usted no nos lo planteó bien. El fiscal a cargo puede ir a investigar más, replantearlo, a establecer un mejor tesis del caso y volverlo a solicitar. Esto no es cosa juzgada, no ha causado estado. Pueden intentarlo cuantas veces quieran. Me imagino que es lo que está haciendo el Ministerio Público, porque hechos ilícitos es notorio que con lo que nos presentaron, sí hay. Lo que tenemos que hacer la población es orientar y ayudar también al Ministerio Público. A veces yo soy crítico, exigimos, pero también hay que aportarles. En donde el Ministerio Público necesite ayuda, pues para nosotros es un gusto poder colaborar también. Pero el planteamiento se tiene que hacer en base al artículo 38, determinar bien exactamente qué participación tiene cada uno. Porque cuando tú vas ante un juez de primera instancia, a primera declaración, voy a pensar que no hay derecho a antejuicio y voy a primera declaración, yo al juez le tengo que conformar dos presupuestos de tres fundamentales. Uno, que existe delito, es obvio que hay financiamiento electoral. Y otro, convencer al juez de hacerle creer que el sujeto, solo hacerle creer que ha participado, ni siquiera tengo que determinar que es responsable. Eso se hará en una etapa más adelante, ¿verdad? Ahorita solo tenés que probar que hay una sospecha, pero yo tengo ahorita una sospecha que hemos tenido ciertos problemas con el audio, entonces vamos a hacer una breve pausa, okay, Omar, para que me confirmen si ya se resolvió y que me lo confirmen también los oyentes, por favor, en particular que nos están acompañando en la 102.1 FM, confírmenos que ya se está escuchando bien el programa. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Bueno, amigos, ya estamos de regreso en todo pulmón y me dicen ya todo el equipo que no hay ningún problema, que está bien el audio, así que gracias a todos aquellos que nos avisaron que no se escuchaba en un principio.
Pero por cualquier cosa, Omar nos va a hacer un resumen ejecutivo de lo que platicamos en el segmento anterior, antes de que pasemos a comentar el amparo, porque fueron varias cosas las que se dieron. Okay. El que la Corte de Constitucionalidad declarara que no procedía el amparo a favor de Telma Aldana, y además de eso, ayer que presentaron denuncias los señores de la UNE, incluida Sandra Torres, en contra de quienes solicitaron el antejuicio en contra de Sandra Torres y de Juan Francisco Solórzano Fopa, porque él se anticipó a anunciar que eso iba a suceder, que yo entiendo que de dónde tenía él esta información privilegiada. Pero antes de eso les quiero recomendar que con Banco Ficosa, recuerden que tienen a su disposición cuentas monetarias y de ahorro donde su dinero está seguro mientras recibe excelentes tasas de interés, que cuentan nuestros amigos de Ficosa con una banca en línea disponible las 24 horas, los 365 días del año. Con Banco Ficosa, decile que sí, hacer realidad eso que más quieres. Con Banco Ficosa, decile que sí. Y bueno, ahora que nos diga que sí, también nuestro invitado Omar Barrios con ese breve resumen ejecutivo para que podamos continuar con los siguientes temas que tenemos, Omar. Ok, lo que tienen que tener presente todos es de que el Ministerio Público tiene una investigación de los partidos macro, yo le digo los partidos grandes, a lo que era el Partido Líder, lo que era el Partido Patriota y lo que es el Partido UNE. Como ustedes saben, 2 de ellos ya fueron cancelados precisamente por financiamiento electoral ilícito. Tanto en el 2015 como en el 2011 y en años anteriores, los partidos tenían una pésima administración de sus recursos financieros. Es decir, que tenían una desviación de fondos administrativa y una desviación de fondos ilícita. ¿Cuál es una administrativa? Aquella en la que realmente te equivocas en los registros. ¿Y cuál es una ilícita? Donde ya hay un dolo, donde hay una intencionalidad de poder segregar estos recursos para beneficio propio o no registrarlo para poder exceder de los límites de la campaña. El Ministerio Público investiga ahora la UNE y determina de que sí hay un financiamiento electoral ilícito. O sea, que de eso no se tiene duda. Yo estaba viendo el planteamiento que hace el Ministerio Público. Es obvio que hay hechos ilícitos. Pero las personas que están señaladas por participar gozan de inmunidad personal. Unos son diputados, gozan de la prerrogativa de inmunidad personal, que la gente regularmente le dice derecho de antejuicio. Pero el antejuicio realmente es el procedimiento. Es un privilegio. Y así lo define la Constitución como prerrogativa. Y como privilegio está estipulado en el Código Penal. O sea, bueno, está en la Constitución como prerrogativa para ellos, y en el Código Penal procesal penal es bien importante cómo está. Está como un obstáculo a la persecución penal. Un obstáculo, lo que está diciendo es, no es que no sea delito, sino que usted supere ese trámite de antejuicio para que pueda venir al proceso penal. Entonces, lo que el Ministerio Público le falló ahorita, que la Corte Suprema le está diciendo es, este planteamiento que usted nos está haciendo no llena los requisitos necesarios para que le demos trámite a ese antejuicio. No está diciendo la Corte Suprema que no sea delito, ni está diciendo ya se salvaron, son inocentes, están absueltos. No, simplemente no llenó las calidades esa petición. El Ministerio Público tiene que retomar, reinvestigar, por darle un término, volver a hacer su planteamiento y volver a pedir otra vez las diligencias de antejuicio. El antejuicio no genera cosa juzgada, no es una sentencia, no causa estado el hecho que la Corte Suprema lo rechace. Causará estado si al final de cuentas en la tramitología te dicen que no procede, que es espurio, ilegal o político. Pero en este momento el Ministerio Público lo que tiene que hacer es volver a retomar su investigación, mejorarla y volverlo a solicitar. No tiene límite de veces la petición en este sentido. Pero ¿qué es hecho ilícito? Hasta el mismo informe de la Comisión Internacional contra la Impunidad 2015, cuando se funda aquella famosa frase del comisionado sobre que el pecado original de la democracia es el financiamiento ilícito, hasta el mismo informe señala a la hermana de Sandra Torres y a otros personajes de probable, bueno, ellos lo aseveran, yo tengo que decir probable porque tengo que respetar siempre la presunción de inocencia, probable participación de financiamiento electoral de origen ilícito. Ya, y lo establece el propio informe de CICIG. Me imagino que ya con el tiempo, bueno, 4 años después de eso, sí, porque una cosa es no registrar un ingreso que te hicieron por cualquier error, pero que los fondos, su origen era legítimo, que los fondos que recibiste sean del narcotráfico, de la corrupción. Y es clave eso. Y eso que estás aseverando es clave. Es bien importante que todos tengan presente. Tienen que dividir las situaciones. Tú tienes aquí un grupo de personas de delitos de cuello blanco, los lavadores de dinero, que para mí es el delito macro, el que hace funcionar todo el sistema de corrupción e impunidad.
básicamente es la estructura principal de la delincuencia organizada, el lavado de dinero. Tienes abajo a sus pilares: narcotráfico, terrorismo, tráfico de armas, pornografía infantil, trata de personas. Todos esos recursos económicos alimentan al lavado de dinero y estos alimentan al sistema para que pueda funcionar a su favor. Ese es el peor de todos, ese es el financiamiento electoral ilícito con origen ilícito. Ahí sancionas al que da, al que recibe y al que autoriza a recibir. Muy aparte es aquel caso de Yolanda, de Omar, de las empresas, etcétera, que tienen su dinero lícito, ganado en su trabajo y su empresa, y que se lo dieron a un partido y el partido no lo registró. La persona que otorga recursos lícitos no comete ningún delito. El que comete el delito es el que lo recibe y no lo registra. Pero sí hay que manejar bien la diferencia en ese actuar, porque ha sido el famoso problema hoy en día. En el caso de la UNE, pues el Ministerio Público podría decir que es por darle un término muy chapín, el caso más pesado de financiamiento electoral que estamos viendo, porque aquí se está denunciando de que los recursos que se le dieron son de origen ilícito. Si no pasó el filtro de antejuicio, no significa que no sea delito, solo significa que el Ministerio Público tiene que retomar su investigación y volverlo a plantear. Ahora, Omar, vamos a aprovechar el tiempo, pasemos al caso de Telma Aldana, porque también ese día la Corte de Constitucionalidad regresó el amparo porque no lo consideró que procedía el amparar a Telma Aldana. Telma Aldana, que se supone que este fin de semana va a ser proclamada como candidata presidencial por el partido Semilla, si es que al partido Semilla le aceptan los errores que cometieron, entiendo yo, en la convocatoria a sus asambleas. Entonces, es lamentable y es triste que esta judicialización, o sea, que las próximas elecciones se vayan a resolver en los tribunales, pero parece que así va a ser necesario. En fin, qué lamentable la situación en la cual hemos llegado en Guatemala. Pero, bueno, ¿cuál es tu opinión en lo que respecta a este amparo que entiendo? Porque si recuerdo correctamente, hicimos algún enlace telefónico y considerabas que no procedía ese amparo. ¿Y qué pensás de las acciones que presentaron ayer los señores de la UNE en contra de los que presentaron todo este caso en contra de Sandra Torres? Aquí lo que hay que tener presente, solo como preámbulo, es algo que tú estás diciendo muy bien y que la gente, toda la población, todos los hermanos connacionales tienen que prepararse. Este va a ser el proceso electoral más atípico durante este periodo constitucional. Vamos a ver muchas cosas extrañas. Van a tener que realmente buscar acceso, por ejemplo, a personas como tú, que son muy certeras en lo que planteamos. Si te recuerdas, vía radio, te dije lo que iba a pasar con ese amparo y se dio cabal lo que te voy a establecer ahorita. Pero para aprovechar el tiempo y que todos tengan presente, no piensen en este momento en Telma Aldana. Voy a hacer un pequeño preámbulo. Toda persona que administró recursos públicos, que tuvo un cargo dentro de la administración pública o que ganaba más de 8,000 quetzales, bueno, ni que ganaba, con que haya estado dentro de la administración pública, tiene que realmente a la hora de tomar posesión entregar una declaración jurada patrimonial para ver que si no salió con enriquecimiento ilícito, etcétera, etcétera. Pero lo que yo quiero que coja todo el mundo es el artículo 113 de la Constitución, donde te pide que todo funcionario tiene que ser capaz, idóneo y honrado. ¿Cómo vas a demostrar esa honradez cuando administraste fondos públicos o cuando estuviste dentro de la administración pública? Tienes que acudir a Contraloría General de Cuentas. Entonces, por ejemplo, yo fui funcionario público y quiero optar a un cargo público, voy a la ventanilla de Contraloría General de Cuentas y solicito mi constancia transitoria de inexistencia temporal de cargos. Contraloría lo que va a hacer es que se comunica a una sección que le vamos a decir en este momento sanciones para ver si no tengo ningún trámite de multas que yo no he pagado. Como no tengo, me dan visto bueno. Se comunican a la sección de juicio de cuentas y ven que no tengo ninguna demanda de cuentas. Y se comunican a jurídico y ven que no tengo ninguna denuncia. Si no tengo ninguno de esos tres problemas, entonces me otorgan mi constancia transitoria. Pero esa constancia transitoria solo dice que al día de hoy no tengo ningún problema, la cual es requisito para poder optar a cargos públicos. Esto lo encuentran en el artículo 16 de la Ley de Probidad. Entonces, la señora Aldana, cuando entrega su cargo, va a Contraloría y solicita su constancia transitoria. Y en ese momento no tiene y le otorgan su constancia transitoria. Por otra parte,
recibe la Contraloría una denuncia de ciertas anomalías en un contrato que ella celebra con una persona que está en el extranjero y que va a otorgarle una consultoría, un producto contratado bajo el subrenglón 18, que eso está en el manual de clasificaciones presupuestarias. Contraloría tiene que investigarlo de oficio. La propia ley orgánica de la Contraloría de Cuentas le obliga al subcontralor de probidad que si él recibe esa información, él tiene que investigarlo. Tengo entendido que nombra auditores gubernamentales y que los auditores gubernamentales, al hacer la investigación y encontrar anomalías o sospechas desde el punto de vista de los auditores, que son los expertos en este tema, el artículo 30 de la Ley de Contraloría, al encontrar, los obliga a denunciar. Si ellos encuentran algo que es ilícito y no lo denuncian, los auditores incurren en omisión de denuncia, ellos tendrían responsabilidad. Pero una denuncia lo que hace es solo poner en conocimiento al Ministerio Público de un hecho ilícito, pero es una denuncia de Contraloría. Entonces te recuerdas los 3 que tienes que tener solvencia. En el momento que tienes una denuncia por Contraloría, tu constancia transitoria pierde validez. ¿Por qué? Porque entonces sí tienes algo pendiente que resolver con la administración pública. No se te viola la presunción de inocencia ni el derecho de defensa. Simplemente, si tú tienes un pendiente con la Contraloría, no puedes optar a cargos públicos porque tienes que dedicar tu tiempo a poder resolver esa situación. Y no podemos mandar a la administración pública a alguien que todavía tiene problemas personales pendientes que resolver, y menos a la presidencia de la República. Imagínate el poder que podría tener de presidencia. Entonces vienen los abogados de Tel Maldana o ella misma y accionen un amparo contra esa denuncia. Pero la denuncia, para que todos tengan presente, no es un acto de autoridad, que fue lo que platicamos por teléfono. Y para que quede claro, se los confirmo para todos los juristas que quisieran profundizar y para las personas en general, es el expediente 1728-2016 de la Corte de Constitucionalidad. En este trámite, la Corte de Constitucionalidad, solo parafraseándotelo, establece que el acto denunciado, es decir, el amparo en contra de una denuncia, la ejecución de esa obligación legal advierte que no corresponde, porque la denuncia no es un acto de autoridad. Lo que es un acto de autoridad lo pueden encontrar ustedes en la múltiple jurisprudencia de la Corte, en el expediente donde lo encuentran mejor explicado es en el 3477-2009, donde establece que un acto de autoridad, para todos, un acto de autoridad es donde un funcionario público tiene su poder, el ejercicio del poder público que le fue delegado y lo emite conforme la ley. Ese acto de autoridad tiene efectos de unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Entiéndase una resolución administrativa, entiéndase un acuerdo gubernativo, entiéndase una autosentencia de un juez. Esos son actos de autoridad. Ahora bien, lo que no sea un acto de autoridad no está sujeto a amparo. Y una denuncia que está establecido en el artículo 297 del Código Procesal Penal es un simple acto informativo, solo es poner en conocimiento al Ministerio Público de un presunto hecho ilícito. Se le tiene que respetar la presunción de inocencia y el derecho de defensa. Por lo tanto, ya la Corte de 2016 estableció que quien accione en amparo contra una denuncia es improcedente. No entendemos por qué la juez consideró la necesidad de otorgarle el amparo provisional, pero las otras partes impugnaron y la Corte pues manda enmendarle la plana al juez de primera instancia diciéndole, mire, eso no es una acto de autoridad, no le puedo otorgar amparo provisional. ¿Qué efectos va a tener? Pues simplemente el efecto que va a tener es que se le revoca la protección provisional, ella puede seguir discutiendo la viabilidad de su derecho de defensa y entonces va a tener que venir Contraloría y de oficio va a tener que revocar esa constancia transitoria. Si se revoca además de eso entiendo que ya venció porque se la dieron alguien nos decía que esa tenía validez de 6 meses porque eso según los requisitos que te pide el Tribunal Supremo Electoral no tenía que ser de más de, vamos a ver, no. Ella necesitaba una constancia que no fuera más, que lo más que tuviera es 6 meses de haber sido emitida. Entonces, según lo que yo leí, ya hasta había vencido. Ella necesita una nueva constancia para que la inscriban. Entiendo de lo que yo he leído. Okay. Pero entonces la pregunta es, a ella vienen, la proclaman candidata a presidenta este domingo, presentan la
la papelería, y dentro de la papelería no va a poder incluir una constancia de la Contraloría, porque ahorita la Contraloría no le puede emitir esa constancia. Ok, ella tiene una constancia en su poder que tengo entendido haber tramitado en semanas o meses anteriores antes que se diera este problema. Si ella acudiera ahorita a Contraloría General de Cuentas, en la base de datos de Contraloría va a aparecer esa denuncia y entonces le van a denegar la constancia transitoria. Ahora, solo tengamos presente que las constancias transitorias solo tienen validez para el momento en el que se emiten. Lo que sucede es de que se ha hecho una interpretación analógica que tiene una vigencia de 6 meses. No vas a encontrar en la ley o en el reglamento que establezca que tiene validez de 6 meses. Entonces, la constancia vale en ese momento. Pero si viene Contraloría y de oficio le puede notificar a ella, porque le tiene que dar su derecho de defensa, que le va a revocar esa constancia transitoria, la que ella tiene. Pero si pudiera inscribirse aún con esta que tiene, si no resuelve el proceso penal que ella tiene, entonces de todos modos no va a poder tomar, bueno, no va a ganar, pero si ganara en las elecciones, no podría tomar posesión, y tendría que tomar posesión el que sea su candidato vicepresidencial a presidente, y ella no podría optar al mismo. Nos queda un minuto. Por favor, claro. Omar, en ese minuto, ¿cuál es tu opinión del contraataque de ayer de la UNE? ¿Es también parte de este show que montaron? Yo creo que sí, yo sí, sinceramente, en mi opinión sí considero que ha sido una manipulación del sistema, tanto una pretensión punitiva muy débil como una actuación de este tipo. Lo que sí es justo reconocer es de que el Ministerio Público tiene que ser muy cuidadoso en sus actuaciones, porque al hacer actuaciones incorrectas sí está sujeto a responsabilidades. Es decir, que si a mí el Ministerio Público me llegara a prender por una cuestión que no era ilícito, por supuesto que yo después puedo deducirle responsabilidades penales por abuso de autoridad, por incumplimiento de deberes, etcétera, responsabilidades civiles, por el daño patrimonial que me efectúan, etcétera. Pero en este caso, como son funcionarios públicos a los que está denunciando el Ministerio Público, en el caso de los diputados, ellos tienen que tener presente que están sujetos por el artículo 35 constitucional a pronunciamientos de toda la ciudadanía sobre denuncias, pero no están sujetos... El de libertad de emisión de pensamiento. Ojo, pero te digo, pero a comentarios de denuncias de la ciudadanía. Ahora, dice, no constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos. ¿A eso te referís? Ojo, por eso te digo, toda denuncia que se presente por particulares o ciudadanos, como te decía, no le pueden ellos venir y atacar, pero sí a los funcionarios públicos. ¿Por qué? Porque los funcionarios públicos están sujetos a la legalidad. Ellos sí, antes de hacer una actuación punitiva, tienen que fijarse bien, porque una actuación punitiva no es una simple denuncia. El ciudadano puede denunciar, pero la autoridad, para poder efectuar una persecución penal, sí tiene que tener certeza de lo que va a efectuar, porque si no vamos a seguir atacando a las personas inocentes o a las personas débiles con simples procesos solo para perjudicarlos. Muy diferente, como te digo, es el caso de los funcionarios públicos, que la ciudadanía sí podemos señalarlos, pero las autoridades, antes de actuar en contra de ellos, sí tienen que tener bases sólidas para que no los puedan después a ellos, por decir una palabra, contradenunciar. No existe la reconvención en el derecho penal, pero si la actuación del Ministerio Público o de cualquier juez fue incorrecta, la otra persona puede defenderse también con la simulación de denuncia. Lo vemos inclusive con el tema, por ejemplo, de la ley contra femicidio, que muchos abusos que se dan en esta ley, que es tan necesaria, ya ha afectado a muchas personas. Entonces, por esa simulación de delitos, las personas pueden venir a denunciar a quienes los han afectuado. Y las responsabilidades penales, civiles y administrativas que tienen los funcionarios públicos están en el artículo 155 constitucional. Bueno, ya terminando, de todas formas yo pienso que tiene serios errores también la denuncia de ayer de los señores de la UNE, en el sentido de que no pueden incluir a Telma Aldana, porque Telma Aldana ya no es la fiscal, ella no tiene absolutamente, tendrían ellos que tener... Ese es el relajo político, yo creo que quieren mezclarlos, hay que separar. Es puro show. Es lo que de ahí, por el tiempo, perdón que te interrumpa, solo contar algo. Telma Aldana estaba acá con el Ministerio Público, tiene amigos penalistas. Yo todavía no concibo cómo ellos no pueden defenderse dentro de un juzgado penal con una cuestión prejudicial. Si ellos aducen que la actuación de la auditoría gubernamental es incorrecta, existe otra herramienta que no es el amparo, que es la cuestión prejudicial. Pero entonces regresamos a lo mismo. Todo el mundo está haciendo un gran relajo para beneficiarse en este proceso tan importante para Guatemala. Sí, lamentable al final que esta discusión no es de programas, ni qué consideran que es lo que hay que hacer, ni el de conocer a los candidatos, de qué han hecho en su vida.
porque mentirosos y populistas los hay en todos lados. Aquí lo que necesitamos es tener claro quiénes realmente son, y la mejor forma de conocer a alguien es a partir de sus acciones y sus actos. Sin embargo, como estamos dentro de unas normas que no te permite conocer a la gente, porque resulta que solo lo pueden hacer en el periodo de la campaña electoral, nos encontramos en esta situación. Pero bueno, de nuevo, Omar, siempre un gusto compartir contigo, y pues vamos, por el espacio, sin duda. Perdón que fue tan a la carrera ahí corriendo, pero es mucho contenido para es mucho contenido, sí, yo lo sé. De poner la parte más sencilla. Pero que teníamos que relacionar al final los tres temas, porque creo que están relacionados. Pero antes de despedirme, les quiero recordar a los oyentes los podcasts de Libertópolis. Por favor, olvídese de nuestros horarios. Si tú tenés amigos y seguidores, Omar, que no escucharon esta entrevista, ahora la forma más fácil de escuchar todo a pulmón es por medio de nuestros podcasts. Cuéntenles a ustedes, particularmente a sus amigos en el extranjero, porque queremos, como ya lo he mencionado, llegar a nuestros compatriotas productivos, trabajadores en Estados Unidos, para que también se involucren en lo que está sucediendo en nuestra Guatemala. Así que, por favor, entre a su aplicación preferida de podcasts, dele play y 5 estrellas, por favor, regálenos esas 5 estrellas al Libertópolis. Las tienen merecidas. Y gracias, Omar. Y termino con esta aquí. Yo creo que está la presidenta de tu club de fans, dice Mayra Orozco. Dios los bendiga, y un presidente como Omar necesita Guatemala. Esos son compromisos complejos. Bueno, vamos a ver si dentro de 4 años Mayra no estoy yo aquí entrevistando al candidato. No. A lo mejor te impulsamos a ti. No, yo paso, yo ya eso lo tengo que casi que todos los días. Ahora, más en estas épocas, tengo que explicar que no se trata de desvestir un santo para vestir a otro. Sí, hay que aclarar mucho a la población, y todos los que nos escuchan, pro Telma o anti Telma y todo, tenemos que recuperar la objetividad, pro Sandra o anti Sandra, porque estas personas no se van a preocupar realmente por nosotros. Yo creo que somos nosotros los que tenemos que preocuparnos por nosotros y realmente plantearnos y unirnos para exigirles, no importa a quién le veamos, pero exijámosles, no nos seguimos cubriendo los errores o los graves abusos que cometen las personas con las cuales tenemos un interés. Si nos cegamos y ellos ven que realmente le respaldamos y les aceptamos todos, va a pasar como con Iván Velázquez, que por toda esa adoración que la gente le tenía, le permitieron tantos errores que arruinaron un proyecto que era importante para Guatemala. Entonces, recuperar realmente, hasta cierto sentido, siempre le digo a la gente, miren, tienen que apagar los instintos primitivos y usar el razonamiento. Si no usamos el razonamiento, se va a hacer un caos en este proceso. Ahorita ya se me ocurrió para qué te voy a invitar la próxima vez. Te voy a invitar para que hablemos precisamente de la CICIG, pero desde su origen mismo, porque al final pienso que el origen del fin de la CICIG estaba en ese mismo poder ilimitado que se les otorgó. O sea, tarde o temprano. El vicio de creación. Sí, traía la semilla de la destrucción. Ya venía plantada desde el inicio. En el doctorado de Constitucional estamos tratando el tema del control del poder. Y cuando le das el poder a alguien y no le das control a ese poder, pasa esto. ¿Qué es lo que nos está pasando con la Corte de Constitucionalidad también? Aunque algunos dicen que es campaña negra en contra de la Corte de Constitucionalidad. No sean ridículos, por favor. Pero bueno, Omar, un gusto acompañarte, y recuerden que los espero a las 6 de la tarde. Me va a acompañar el diputado Luis Pedro Álvarez para que hablemos de estas leyes que han sido discutidas y controversiales, estas iniciativas que quieren aprobar, la Ley de Reconciliación Nacional y la Ley de las ONGs, y bueno, de un par de cosas más que nos va a compartir Luis Pedro hoy de 6 a 7 de la noche. Y después, por supuesto, los va a acompañar María Dolores en Más Negocios. Así que yo me despido hasta dentro de unas horas. Cuídense muchísimo y por favor, recuerden que una sola vida tienen, así que sean felices, muy, pero muy felices. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.